Buenas tardes a todos. Lo primero es agradecer la presencia de todos ustedes y especialmente agradecer al grupo de trabajo de enteros postales de la Federación Española de Sociedades Filatélicas y al Grupo Filatélico Vilesino la audacia que han tenido para organizar un evento de esta naturaleza, pionero, por supuesto, rarísimo, pero también muy deseado por todos los que nos gustan los enteros postales. Está claro que Fernando nos ha ilustrado con carácter general y yo creo que con bastante precisión de cómo se evalúa una colección en general. Y evidentemente los enteros postales forman parte de esas colecciones. Incluso él ha puntualizado algunos aspectos clase por clase de competición, incluida la de los enteros postales. Bueno, yo ahí quisiera comentar algunas cosas de tipo general, porque claro, Fernando y yo hemos tenido la oportunidad de tratar este tema con más amplitud, porque teníamos más tiempo, cuando organizamos en Sofisma un seminario de evaluación de colecciones, que fue una experiencia realmente muy interesante. Lo primero es comentar un poquito que a título general, también en los enteros, pero en general con todos los sistemas de evaluación, no hay que olvidar que estamos usando el sistema FIP. El sistema FIP se basa en dos cosas. Primero, en un aspecto conceptual, es decir, es un sistema de evaluación por factores, como nos dijo Fernando. Es decir, no evalúa una colección de golpe, sino que evalúa uno a uno, cada uno, entre factores y subfactores, 8 elementos que componen la evaluación. Y como muy bien decía Fernando, al final se suma, no al revés. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente esto es una tradición que empieza en un momento dado, en el año 90, pero los sistemas de evaluación por factores se han usado desde hace muchísimos años, mucho antes. Concretamente, yo recuerdo, a título de ejemplo, un sistema de evaluación por factores evidentemente de una enorme trascendencia, porque lo que pretendía era evaluar los puestos de trabajo, lo cual tenía repercusión para los salarios de la gente, etcétera, etcétera, que es el sistema HAI, que funciona desde 1945. Es decir, que hay una larga tradición en lo que es el tema este. Y que se va a basar en un concepto científico muy sencillo, que apunta a los comentarios que nos ha hecho Fernando de gente que decía que todo aquello que además puede cuantificarse en un número implica que se conoce de lo que se está hablando. Bueno, pues son las leyes de Weber y Fresnel, que son leyes de apreciaciones psicofísicas, que dicen muy sencillamente que todo lo que puede evaluarse en términos de más o menos es medible. Lo cual no quiere decir que sea fácil, pero es medible. Ya sabéis que ahora ya en medicina pues hay hasta sistemas de evaluación del dolor, por ejemplo. Y ahora hay sistemas que está usando la UNESCO para evaluar la felicidad en los países. Evidentemente todos son aspectos que muchas veces son muy difusos y tal, pero aquí lo tenemos bastante más concentrado. Bastante más concentrado en 8 factores y además con una experiencia ya dilatada en su apreciación. Y otra cosa que quiero también significar, y que también Fernando ha hecho alusión a aquello, es que los sistemas de evaluación por factores, incluido el de la FIP, son elementos por comparación. Es decir, no son conceptos en sí mismos. Y para que no sean distorsionados, no puede ser una evaluación singular, individual. De ahí que Fernando nos diga que en todas las competiciones reguladas por el reglamento FIP, pues es un juicio múltiple que hace el grupo de jurados que está trabajando sobre ello y que evidentemente con todos esos aspectos, como decía Fernando, que un puntito más en cada uno de los factores puede dar más o menos 6, a título personal eso es más fácil que se dé esa distorsión que si al final se llega a un consenso tras un debate entre los diversos elementos que componen el jurado, lo cual afina bastante la evaluación. Otra cosa en la que quiero insistir también es cuando Fernando, cuando planteó ahí su diapositiva en la cual nos hablaba de los enteros postales, decía que son piezas de tradicional o de historia postal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir muchísimas cosas. Quiere decir que una colección de enteros postales, evidentemente como cualquier colección, teniendo en cuenta además que hay un elemento importantísimo, el de mayor evaluación en puntuación,
que es el de estudio, conocimiento e investigación, vale 35 puntos. Quiere decir que cuando presentemos piezas nuevas, que sepamos que hay que estudiarlas como si fuera tradicional, es decir, no tanto en el aspecto descriptivo, pero sí en el aspecto compositivo, si se ha hecho por litografía, si se ha hecho por cualquier otro procedimiento de impresión, la tirada, el emisor, la tarifa a la que respondía, como su periodo de circulación, es decir, son elementos como describiríamos un sello, exactamente igual. Es decir, pero no solamente la presencia del entero está justificada en una página competitiva. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de un entero circulado? Un entero circulado es una pieza de historia postal. Y como no ocurre siempre, en una pieza de historia postal no debemos omitir nunca ni la tarifa, ni la utilización real del entero. Porque el entero sabéis que tiene dos realidades. Uno, la utilización prevista inicialmente, que es lo que justifica la razón de ser del entero. Es decir, el entero es algo que se hace como en su origen y en todos sitios, como un elemento de normalización de los servicios postales. Es decir, un entero no hay que pesarlo. Un entero ya tiene una dimensión, un peso y una tarifa inherente al mismo desde el principio para una circulación postal específica. Eso aparecería en la descripción del entero nuevo. Si el entero está circulado respondiendo a esto, pues valdría con poner circula según la tarifa que lo generó, que fue la de tal época y tal cual, porque ya el estudio de la tarifa hay que ponerlo. Pero ¿qué ocurre? Que con frecuencia, por muchas razones, por ejemplo, por la utilización para un destino distinto al que originalmente fue concebido. Es el caso de los enteros que hacen circulación internacional cuando están concebidos para una utilización local. Quiere decir que eso implica una tarifa distinta, lo cual implica unos complementos de franqueo que hay que explicar. Una ruta concreta, quizá, con frecuencia y salvo excepciones, sobre todo en los enteros oficiales, no están incluidos las tasas o los complementos en base a servicios postales adicionales, entiéndase, certificado, urgencia, etcétera, etcétera. Evidentemente, en la medida que parece, hay que explicarlo como cualquier pieza de historia postal. Estamos hablando de enteros de uso general. ¿Por qué? Pues porque los enteros privados o de iniciativa privada o administrativos, etcétera, se han concebido ya desde el origen para una circulación muy concreta. Y eso lo hacían, como sabéis, empresas básicamente y también órganos de la administración que tenían unos envíos repetitivos. Es decir, por ejemplo, aquí hay una pieza, y no quiero hablar de las mías, una de Germán, interesantísima, que es una etiqueta adherida a un sobre para el envío de libros certificados sin derecho a indemnización. ¿Qué ocurre? Pues que era una tarifa rarísima para la cual no había un sello definido y que valía para meter un libro dentro de un determinado peso. Eso hay que definirlo, eso hay que describirlo, porque hay 35 puntos en juego. Estoy hablando siempre, y no olvidemos, de lo que es evaluación de colecciones en una exposición competitiva. Es decir, uno cuando hace su colección, y también, perdona Fernando, me estoy repitiendo, pero no queda más remedio, decía que no es lo mismo jugar al fútbol en una playa con unos amigos que intentar competir en una competición oficial de fútbol. Pues esto es igual. Es decir, si estamos aquí, no olvidemos, y perdóname que insista, simultáneamente hay que hacer un tratamiento profundo de análisis y estudio del entero nuevo con un concepto de tradicional y un análisis y estudio completo como una pieza de historia postal en el caso del entero usado. Los jurados cada vez tenemos más claro que en una colección hay que juzgar, y Fernando también lo decía, no solo los conocimientos que se sabe o se supone que tiene el coleccionista, sino los que expresa en su colección. Eso por una parte. Pero ¿con esto qué quiere decirnos? Quiere decirnos que hay que juzgar aquello que se expone, o sea, lo que hay. No se pueden juzgar las ausencias. Es decir, una colección no es peor o mejor solamente porque le falten determinadas piezas. Porque en enteros postales, y sobre todo en enteros postales de iniciativa privada, es imposible tener todo.
¿Por qué? Porque hay muchas piezas únicas, así de sencillo. Entonces, hay que insistir en que eso no debe de limitar nuestro interés por las determinadas colecciones. También nos hablaba Fernando, y esto también es muy importante en enteros postales, que el tratamiento y la importancia son factores que no siempre coinciden. Es decir, a veces una reducción de la importancia, y cuando digo reducción de la importancia me estoy refiriendo a la reducción o limitación de lo que sería, en la definición de la colección, del periodo que estamos tratando, puede, sin embargo, traducirse en un mejor tratamiento. Ejemplo, si yo pongo enteros postales de España desde 1873 hasta 1950, evidentemente la amplitud es enorme y la importancia, consecuentemente, es muy grande. ¿Qué ocurre? Pues que en un número concreto de tableros podré profundizar hasta donde pueda profundizar. Y el tratamiento puede no ser tan singular. Y sobre todo no es tanto eso lo que me interesa como el hecho de que a veces los saltos en el tiempo, es decir, pongo un entero del 73, otro del 85 y empiezo a poner abundantemente a partir de 1890, joder, es preferible decir enteros postales de España desde 1990 hasta donde sea y olvidar los dos primeros porque va a entrar en detrimento de la valoración que hagamos los jurados. Otro aspecto que quisiera yo incidir también es en el efecto halo. Los jurados somos seres humanos que nos dejamos impresionar como todo el mundo. Una mala presentación es una verdad a medias que solamente afecte a una amplitud de puntos entre 1 y 5. No es verdad. Influye más. Porque es que ya te provoca rechazo y vas a tener tendencia a no profundizar o a no evaluar porque es humano. Y entonces a lo mejor te quita o te ponen solamente 2 o 3 puntos en presentación, pero te van a quitar otros cuantos puntos a lo largo de otras cosas porque es que ni las destacan, no provoca atracción, no engancha. Otro aspecto que también me gustaría hablar es del estado y la rareza en enteros. Esto que digo de enteros sería yo por lo que sea, pero sobre todo en enteros se nota muchísimo. Fijaros, el entero, la tarjeta o el sobre es una cartulina o es un sobre muy definido. Está clarísimo que hay piezas rarísimas que solamente se conocen en un estado de conservación limitado. Pues ¿qué le vamos a hacer? Eso es así. Pero en enteros o tarjetas que son relativamente corrientes, tienen que estar perfectas. Porque es que eso sí que ataca mucho al valor de la colección. Y no quiero hablar de precios, pero me da lo mismo. O sea, hay enteros que se pueden conseguir por 7 o 8 euros. Oye, pues si un entero de que se puede conseguir por 7 o 8 euros aparece en una colección, con las esquinas romas, recortado, arrugado, doblado, no sé qué, oiga, mire usted, por favor, yo puedo justificar un entero rarísimo y con mucha frecuencia caro, pues no esté perfecto, pero un entero corriente debe estar perfecto. Decía Fernando la frase de Valdano que el que no compite no progresa. Y competir es competir con otros y competir con uno mismo. Para que una colección progrese, eso se tiene que notar. Y se tiene que notar en lo siguiente. Vuelvo a hablar de los enteros normales, que son la mayoría. Es decir, los raros son muy pocos y muchas frecuencias no los podemos tener. Pero los normales, lo que marca la diferencia son aquellos aspectos conexos al propio entero. Por ejemplo, una circulación muy anticipada, de lo primero que se conozca. Eso condiciona y eso da calidad, importancia y rareza al entero, a un entero que a lo mejor es corriente. Otro aspecto, una circulación excepcionalmente rara. Poder decir, no, este es un entero que circuló a África del Sur en 1890. Pues hay muy pocos enteros que circularon a África del Sur en 1890. Pues una circulación rara añade valor. Y hay que intentar, y que se sepa que los jurados lo valoramos. Otro aspecto es las circulaciones también
por cauces o por trayectos inusuales. ¿Por qué? Como cualquier pieza de historia postal. Otro aspecto importante, por ejemplo, los complementos de flanqueo, es decir, debidos a servicios especiales. Un entero certificado no es lo mismo que un entero sin certificar, aunque el entero original, el entero de base, sea un entero común. Certificado ya no es común. Pero es que si es certificado con acuse de recibo es mucho menos común. Y si es un reembolso es menos común todavía. Y si es urgente también tiene un tratamiento especial. Y no os digo nada si es un tasado. Y el colmo es si es un desmonetizado, en el cual le ponen la marca ceros, que sabéis que se estableció en la UPU para definir y, digamos, detectar una pieza postal cuyo uso ya no era válido por haber sido desmonetizado entero. Todo ese tipo de cosas, esas investigaciones, que implican esfuerzo, pero implican una gran satisfacción posterior. Y eso se valora mucho, porque son los aspectos diferentes, son lo que hace que una colección sea más vulgar y otra un poco más valorada. Nos hablaba Fernando también de los formatos de las cartulinas que usamos. Evidentemente, es evidente que por muchas razones el DIN A4 puede ser más que suficiente. Pero no nos olvidemos que hay un problema que tenemos los coleccionistas de enteros, y es que nuestras piezas son muy grandes, comparadas con un sello. Entonces, el aprovechamiento del espacio es importante. Claro que montar en un DIN A4 4 o 5 enteros es amontonarlos. Y solo se puede justificar cuando yo lo que pretendo demostrar es únicamente las tonalidades de color. Bueno, así ya se ven todos juntos y ya por comparación se ven fácil. Pero si no, resulta desagradable. Yo he recurrido a algo que no sé qué éxito me dará, pero que lo tenéis aquí, en una colección que he presentado por primera vez en una exposición no competitiva. La culpa la tiene Arturo, pero bueno, que es una colección de enteros dobles, de ida y vuelta. ¿Por qué? Por pereza. Los enteros dobles tienen la ventaja de que no tienes que andar dando muchas vueltas, solamente le cabe uno en una hoja, con lo cual ya puedes montarlo desde el principio. Pero claro, uno por cada hoja me permitía poner pocos enteros, sobre todo si lo enfocas como yo os estoy sugiriendo que se enfoque, desde la perspectiva del estudio de variedades, que en el caso de los enteros españoles es un campo de investigación y de diversión enorme, o del estudio de la postalidad, entre comillas, del entero. Entonces he recurrido a las hojas dobles de DIN A3, en las cuales sí que puedo poner, sí que a veces superponiendo un poquitín, 3 piezas, y que se pueden describir bien y que se puede, digamos, es un coñazo, pero bueno, pero funciona. Evidentemente, otra cosa que también tenemos que ser cuidadosos es, en la medida de lo posible, en las colecciones de enteros, poner solo enteros y huir de cosas que puedan estar en debate. ¿Por qué? Porque a veces puede tener consecuencias. Yo creo, y estoy de acuerdo con Fernando, cuando dice que muchos de los enteros que Javier y yo hemos insistido cuando lo presentaba, que no eran enteros, para empezar sigo pensando que no son enteros, pero también sé que en muchísimas exposiciones, muchísimos jurados y en muchos ámbitos de por ahí por el mundo se aceptan en las colecciones de enteros. Lo único que llego a la conclusión es de que hay algo que falla, y lo que falla es que para definir algo hay 3 pasos. Primero, identificarlo. O sea, quiero definir esto. ¿Empezar? Segundo, describirlo, lo que es. Y tercero, delimitarlo, es decir, especificar lo que no es. Esa es un poco la forma normal de los que hemos tenido ocasiones, incluso profesionalmente, de entrar en este tipo de situaciones, pues trabajar. ¿Qué ocurre? Que si yo quiero que sea esto y esto, lo que voy a definir, ya la identificación es distinta. La descripción no será igual y, evidentemente, lo que es la delimitación tampoco será igual. Y recurriendo al respeto al reglamento vigente, en la medida que está vigente, y no cogiéndosela con papel de fumar, sino sencillamente leyendo y traduciendo, pues hay cosas que entran o que no entran. Entonces, mi sugerencia es que no se dé lugar a la polémica porque puede generar problemas. Que conste que yo
en mi colección, que no en mis exhibiciones, tengo multitud de las piezas de las que aquí se han hablado, porque me parecen piezas de historia postal interesantísimas, rarísimas, con mucha frecuencia, y que yo les tengo un gran aprecio, pero no las pongo en colección de enteros porque, por coherencia, porque entiendo que no son enteros. Sí que ocurre que hay zonas fronterizas en las cuales también a mí personalmente me gustan mucho y que le dan al tema cierta gracia. Y evidentemente aquellas cosas que no siendo de acuerdo con la definición, y al menos con mi interpretación de esa definición, enteros postales sí que se pueden poner, pero en pequeña dimensión. Es decir, no se pueden llenar 4 tableros de cosas dudosas. Ponen 2 o 3 explicando por qué los pones. Es el caso de los aspectos de los enteros precursores. Como sabéis vosotros, los enteros, que es una palabra que nosotros usamos en nuestra jerga filatélica, no se llamaron enteros nunca por correos cuando se crearon, y menos cuando se crearon. Es decir, los enteros, como insisto, respondieron a un intento de normalización de los servicios del correo, lo que hicieron fue hacer tarjetas, que claro, como estaba controlado su peso, controlado su uso, controlado todo, su manipulación por parte de los funcionarios del correo era mucho más fácil, y eso implicó una enorme reducción de las tarifas postales. Es decir, los primeros enteros postales españoles oficiales que se empezaron en circulación el 1 de diciembre de 1873 valían la mitad que una carta. Claro, eso tuvo una acogida importante. ¿Pero qué ocurre? Respondieron a una tarifa que se creó para ello. Ciertamente, en el momento que se crea la tarifa, se crea la posibilidad de uso. Y en España, durante el año 73, porque la tarifa empieza en enero del 73, de enero a diciembre, pues aparecieron una serie de señores que, usando esa tarifa, pues hicieron circular efectos postales con esa tarifa. Esos son, evidentemente, tarjetas postales de acuerdo con la definición del correo. No enteros, porque entonces el entero no aparecía como tal definido. ¿Qué ocurre? Hombre, pues que con cierta moderación, ese tipo de piezas, que sí que son tarjetas postales en el aspecto conceptual con que se creó la tarifa, pues deben o pueden aparecer. Caso típico también fueron los fórmulas franceses, en fin, una serie de elementos que todos conocemos. Otra cosa que quería comentaros, e insisto también un poco en el desarrollo, que es lo que pretendo, o sea, un desarrollo específico de lo que Fernando nos ha contado hace un rato, que el reglamento FIP no solamente es un sistema de evaluación por factores, sino que es un sistema de evaluación por factores tremendamente difícil de aplicar en muchos aspectos. ¿Por qué? Sencillamente porque limita la evaluación a 100 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente, como son un sistema de evaluación por factores por comparación, en un momento dado pues puede llegar unas colecciones a unas puntuaciones altísimas, merecidamente altísimas, con las piezas que han puesto, con los estudios que han planteado, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando aparecen cosas nuevas, desconocidas en ese ámbito? Bueno, pues se incorporan a esas colecciones. ¿Y qué pasa con las colecciones que no lo hayan incorporado? Como las que lo han incorporado no pueden pasar de 100, automáticamente las otras bajan. Es decir, frase de Valdano: el que no compite no progresa. Bueno, pues yo diría otra: el que no progresa retrocede. Y eso, fijaros, que nos puede doler, nos puede ser incomprensible, pero ¿cómo en tal exposición me dieron tal puntuación y ahora me da menos? Sencillamente porque no has progresado, y otros sí. Y entonces han puesto más caro el punto. Y esto es algo que, con todo lo de duro que tenga, tenemos que tener en cuenta. Yo diría que Fernando también nos ha hablado de esas piezas que han ido evolucionando en precio y en rareza a base de incorporarle elementos adicionales de perfeccionamiento, por llamarlo de alguna manera. Vamos a ver. Me limito a los enteros postales españoles, porque es el ámbito que conozco, con más profundidad. Otros los conozco, pero menos. De vez en cuando aparecen por ahí unos enteros en cuya rareza no es el entero en sí mismo, sino su utilización. Yo recuerdo un entero de Alfonso XII, con un sello de una peseta puesto allí, que cuando lo vimos en Vigo,
la verdad es que nos impresionó mucho. ¿Qué pieza? Para empezar, fijaros, cuando aparezca una pieza de la naturaleza, estudiar y analizar la postabilidad de la pieza. ¿Esa pieza pudo tener uso postal, sí o no? ¿A qué tarifa respondía? Esa pieza la analizabas y no tenía uso postal ninguno. Pero bueno, vamos a ver. Al final se vio claramente que era un montaje porque los matasellos no coincidían, en fin, una cosa rara. Ese tipo de montajes, desgraciadamente, aparecen. Y no solamente aparecen, sino que a veces se consagran por el sitio donde están, por el uso que le tiene, o por el propietario al cual respetamos mucho. Os puedo dar un dato. En el Museo de la Casa de la Moneda, que tienen una muy buena colección de filatélica, bastante mejor que la del Museo Postal, hay montajes. Hay montajes y que ahí están, bueno, porque nadie ha hecho esos montajes, pero ahí están. Entonces, resumiendo, profundizar, intentar ampliar vuestras colecciones. La postabilidad y el uso postal real son dos cosas distintas. La postabilidad es en qué medida puede ser postal y el uso postal es el real, que cuanto más complejo, cuanto más difícil, cuanto más significado sea, más calidad y más puntuación tendrá la colección. Y segundo, ser muy prudentes con las piezas muy espectaculares en los franqueos, porque fijaros, falsificar un entero es difícil. Falsificar un sello es difícil, pero plantar un sello bueno encima de un entero bueno y simular un matasellos no es tan difícil. Y eso puede dar lugar a problemas de todo tipo. Y yo poco más deciros, porque está todo dicho en la antigüedad y no es cuestión de repetir. Así que cualquier pregunta o gracias.